sigue una distribución normal, ¿no? Recordarán, o sea, al final llegamos a la conclusión de que nuestro beta 1 gorrito, ¿se acuerdan? Seguía una distribución normal. ¿Con qué parámetros? ¿Se acuerdan? Hemos dicho que este estimador beta 1 seguía una distribución normal. ¿Con qué parámetros? ¿Cuánto era la media? ¿Se acuerdan? La media de beta 1 gorrito. Beta 1. Beta 1, ¿no es cierto? Según el supuesto de insesgadez, la media de beta 1 gorrito era beta 1. Y obviamente su varianza lo vamos a poner como la varianza de beta 1 gorrito nada más, ¿no? Es una expresión bastante grande, entonces lo podemos poner simplemente como la varianza de beta 1 gorrito. ¿Ok? Entonces, esto es lo último que habíamos llegado, ¿no? A demostrar esto, ¿no? Que el estimador beta 1 gorrito seguía una distribución normal con media beta 1 y varianza de beta 1 gorrito. ¿Ok? Entonces, esta parte era muy importante porque justamente esta premisa es la que vamos a utilizar ahora para poder hacer lo que se conoce como los contrastes de hipótesis, ¿no? Para poder hacer contrastes de hipótesis e intervalos de confianza en el modelo de regresión lineal simple, vamos a utilizar esta premisa, ¿no? Que el beta 1 gorrito sigue una distribución normal, ¿no? Dadas esas características, recuerden, ¿de dónde sale esta idea de que beta 1 gorrito sigue una distribución normal? Debido al comportamiento fundamentalmente de nuestro término de error, ¿no? ¿Se acuerdan que el término de error también dijimos que sigue una distribución normal, ¿no? Por el supuesto que, bueno, hemos puesto 3 supuestos, ¿no? Pero hasta ahora uno de los supuestos del término de error era que el mu sub phi, ¿no es cierto? O que la esperanza de mu sub phi condicionado a los x, dijimos que era 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Este era un supuesto, el supuesto número 1. La esperanza condicionada del mu sub phi dados los x, ¿no es cierto? Dijimos que esto era igual a 0, ¿no? Este era un supuesto muy importante. Todavía no son todos los supuestos que vamos a imponer. Más adelante vamos a ir aumentando unos 3 supuestos más, ¿ah? Pero hemos empezado con estos 3 primeros, ¿no? Dijimos que esta esperanza condicional era 0 para todos los i, ¿no? ¿Ok? Entonces, este era un primer supuesto que le habíamos impuesto al término de error, que la media condicionada, ¿no es cierto?, de este error dado los x era 0. Más adelante vamos a imponer un segundo y tercer supuesto que está relacionado con la varianza. Acá, por ejemplo, no sabemos cómo se comporta la varianza de este mu sub phi. Y tampoco no sabemos cómo se comporta la covarianza, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos dos supuestos vamos a imponer más adelante, ¿ya? Vamos a poner un poco la varianza y las covarianzas de los errores, ¿ya? Para un poco complementar, pero ahorita solamente hemos partido de los 3 supuestos, este de aquí, que era el primero. El supuesto 2 era que los x y y eran i y des, y el supuesto 3 era que los x y y, ¿no es cierto?, que tomaban valores atípicos ocurrían con probabilidad 0, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a continuar tomando en cuenta esta premisa última respecto al estimador beta 1 gorrito, ¿no? Que sigue una distribución normal. Y lo que vamos a ver es justamente los contrastes de hipótesis, ¿no? Vamos a ver los contrastes de hipótesis. En principio, o las pruebas de hipótesis en el modelo de regresión lineal, ¿ok? Entonces veamos qué cosas podemos ver entonces a continuación, a ver. Bueno, vamos a ver un poco el tema de la desviación típica. Bueno, en la clase anterior llegamos a ver un poco la varianza del beta 1 gorrito. Hemos llegado a una expresión, pero esa expresión todavía la podemos un poco expresarlo de mejor forma, ¿ya? Para poder obtener la desviación típica del estimador MCO. Luego veremos el contraste de hipótesis acerca de un coeficiente de regresión, ¿sí? Entonces, para esta parte de los contrastes de hipótesis vamos a utilizar, bueno, una distribución que es bastante utilizada en nuestro caso, que es la distribución T de Student, ¿no? Vamos a partir en principio de una normal y luego llegaremos a la distribución T de Student. Luego en el punto 3 chequearemos un poco los intervalos de confianza para un coeficiente de regresión, ¿no es cierto? A partir del punto 2 podemos construir intervalos de confianza. Y en el punto 4 veremos qué pasa cuando el regresor, ¿no es cierto?, de nuestro modelo de regresión es una variable binaria, ¿no? ¿Qué pasa si nuestro regresor es una variable cualitativa?
¿ok? Ya no es cuantitativa, ¿no? Hasta ahora hemos supuesto que en nuestro modelo de regresión lineal, ¿no es cierto? Que era este, ¿no es cierto? Donde dijimos que y sub i era igual a beta cero, ¿no es cierto? Beta cero más beta uno por la variable x, ¿no es cierto? El beta uno por nuestra variable x más un término de error, ¿no? El mu sub i. Entonces, hasta ahora nosotros hemos supuesto que tanto la variable y como la variable x eran cuantitativos, ¿no? Entonces, un poco para chequear este punto de aquí, el punto 4, lo que vamos a hacer es preguntarnos qué pasa si nuestra variable x que aparece aquí, nuestro regresor, qué ocurriría si este regresor es una variable cualitativa o de este tipo, ¿no? O es una variable binaria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el x, por ejemplo, en el ejemplo del libro, y era la nota y x era el rem, ¿no? El tamaño de clase, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el x en lugar de ser una variable cuantitativa toma un valor cualitativo? Por ejemplo, puede ser el género, ¿ok? X, ¿qué pasa si solo toma dos valores, ¿no? Va a tomar el valor de uno si el género es masculino y cero si es femenino, ¿no? No sé. Entonces, en ese caso estamos hablando de que nuestra regresión o nuestros regresores son variables binarias, ¿no? En ese caso, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí cuando tenemos ese tipo de casos, ¿no? Vamos a ver un poco en el punto 4, ¿ya? Cuando el x ya no es cuantitativo, sino es una variable binaria, ¿no? Solamente toma dos valores, ¿ok? Entonces, en ese caso, vamos a hacer algunos supuestos para poder trabajar con este tipo de modelos, ¿ya? Donde la variable x es una variable cualitativa. Entonces, un poco recapitulando, lo que hemos visto hasta ahora era un poco en el modelo de regresión, dentro del contexto del modelo de regresión lineal, lo que queríamos era un poco ver el efecto causal, ¿no es cierto?, de nuestro regresor sobre nuestra variable endógena, ¿no? El efecto causal ceteris paribus, ¿no? ¿Ok? Lo que queríamos ver era cómo afecta el X sobre la variable Y, ¿no? Entonces, fundamentalmente esto lo hemos visto centrados en el parámetro beta 1, ¿no? Entonces, este efecto causal dijimos que coincide con la pendiente de una recta de regresión poblacional, ¿no? Entonces dijimos que el beta 1 era una pendiente, ¿no? Y para poder estimar ese parámetro disponíamos de información, ¿no es cierto?, de una muestra, y esta muestra dijimos que se extraía de una población, ¿no? Entonces, a partir de estos datos de la muestra, dijimos que hay un tema de incertidumbre asociado al muestreo, ¿no? ¿Ok? Dijimos, obviamente, en el caso ideal, había que suponer que la muestra con la que estamos trabajando ha sido obtenida mediante un proceso de muestreo aleatorio, ¿no? ¿Ok? Ha sido obtenida de manera aleatoria para poder tener los mejores resultados, ¿no? Entonces, los pasos en cierta forma que hemos establecido para poder trabajar hasta este punto eran los siguientes, ¿no? Definir la pregunta y la población objeto de interés, ¿sí? O sea, obviamente para poder construir un modelo dijimos que necesitábamos una pregunta, ¿no? Tenemos que partir siempre de una pregunta y cuál va a ser nuestra población objeto de análisis. Luego extraíamos una muestra de esa población y a partir de esa muestra nosotros estimamos el efecto causal ceteris paribus, ¿no? El efecto o causal ceteris paribus medios de una variable de una variable, ¿no es cierto?, al que le hemos llamado regresor, o sea, nuestra variable x, sobre la otra variable que le hemos llamado la variable dependiente, ¿no? Y a partir de ahí hemos tratado de comprobar si era realista asumir que los supuestos de mínimos cuadrados se cumplen, ¿no? Hemos visto tres supuestos. Recuerden que los supuestos en cierta forma hemos dicho que podrían ser realistas o no, dependiendo del contexto que estemos trabajando con el modelo, ¿no? Luego de eso hemos estimado, bueno, vamos a proceder a estimar la desviación típica del estimador, ¿no es cierto? Esto a partir de la varianza. Y este estimador lo hemos llamado el estimador del error estándar, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a utilizar ese estimador del error estándar para poder contrastar hipótesis y construir intervalos de confianza, ¿ya? Y que es justamente lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, recordando un poco la expresión con la que nos habíamos quedado de la varianza de beta 1 gorrito, ¿se acuerdan la varianza de beta 1 gorrito? Llegamos hasta esta expresión, ¿no?
¿sí? Dijimos que la varianza beta 1 gorrito era más o menos aproximadamente, ¿no? Porque acá hemos hecho varios supuestos acá, ¿no? Hemos aproximado varias cosas. La varianza beta 1 gorrito era aproximadamente la varianza de xy menos el mu sub x por el error, ¿no? Por el u sub phi. Todo esto dividido entre n multiplicado por el sigma de x a la cuarta, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? Lo último que dijimos acá era que a medida que hicimos un análisis, ¿qué pasaba, por ejemplo, si el tamaño de muestra crece, ¿no? ¿Qué pasaba si el n crece? Dijimos que si el tamaño de muestra es más grande, ¿no es cierto? Si el n crece, dijimos que la varianza beta 1 gorrito debía disminuir, ¿no? Que era, digamos, un resultado que a nosotros nos interesaba mucho, ¿no? El hecho de que a medida que trabajamos con muestras grandes, que la varianza del beta 1 gorrito sea más pequeña, entonces eso era bueno, ¿no? Y por otro lado, con respecto al sigma de x, dijimos que si la varianza del, de la variable x era muy alta, ¿no es cierto? Dijimos que también el beta 1 gorrito tenía que caer, ¿no? La varianza de beta 1 gorrito tenía que caer. Entonces, si bien es cierto que a medida que el tamaño de muestra era grande, la varianza de beta 1 gorrito era bastante pequeña, entonces ese era un resultado que a nosotros nos importaba. Pero en el caso de la varianza de x, dijimos que cuando la varianza de x es muy grande, la varianza de beta 1 gorrito va a ser más pequeña, ¿no? Entonces este resultado también era interesante, ¿no? Porque dijimos que aquí lo que nos importa es que el X sea bastante disperso, ¿no? ¿Sí? Eso es bueno en cierta forma para nuestra regresión, ¿no? Que la dispersión sea bastante alta en términos de la variable X, ¿no? Para poder tener varianzas de beta 1 gorrito bastante pequeñas, ¿no? ¿Ok? Entonces ese era el análisis previo que habíamos hecho. Entonces, para poder calcular la desviación estándar, en cierta forma la desviación estándar de todo esto era simplemente la raíz cuadrada de esta expresión, ¿no? ¿Ok? El error estándar de beta 1 gorrito, que lo vamos a denotar con esta expresión, el SE, ¿no es cierto? De beta 1 gorrito, simplemente es la raíz cuadrada del estimador de la varianza de beta 1. ¿Ok? Entonces, un poco acá, también ya les adelanté que en el numerador la varianza de esta expresión, debido a que esta varianza está incluida el término de error mu sub phi, esto todavía lo podríamos aproximar, ¿no? Sí, se podría aproximar acá, podemos llegar a una expresión mucho más interesante todavía. A partir de esta expresión hemos hecho varios supuestos, ¿no? Que el estimador de la varianza de x, ¿no es cierto? Hemos dicho que era este sigma al cuadrado de x, ¿sí? Ahora, el estimador de este sigma al cuadrado de x, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos obtenido a partir de esta expresión, ¿sí? 1 sobre n, el sumatorio de xy menos x promedio al cuadrado, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Y dijimos que la varianza de toda esta expresión de xy menos el mu sub x por el mu sub phi, dijimos que esta varianza era un poquito más complicada, ¿no? Pero no tanto, viendo un poco algunos resultados que ya lo habíamos explicado en la clase anterior, ¿no? Entonces dijimos que a partir del resultado anterior, la varianza, perdón, la esperanza matemática de xy menos mu sub x por u sub phi es igual a cero. Esto se acuerdan, esto se deduce de uno de los supuestos que hemos visto del término de error. ¿Se acuerdan en la clase anterior? Les comenté que debido a que el mu sub phi tenía esperanza igual a cero, esperanza condicionada o no condicionada igual a cero, entonces el producto de toda esta expresión en términos de su esperanza también podemos suponer que es cero, ¿no? Esto también se puede demostrar, ¿eh? Esto lo pueden demostrar también, esto podría ser fácil una pregunta de examen, demostrar esto, ¿no? Que la esperanza de xy menos la media, ¿no es cierto? Todo eso multiplicado por el término de error, esto es igual a cero, ¿no? ¿Ok? Esto se podría demostrar algebraicamente. Entonces, un estimador natural, ¿no es cierto?, de esta expresión podría ser el siguiente, ¿no? Un estimador de esta expresión podría ser 1 sobre n sumatorio de xy menos mu sub x, todo eso elevado al cuadrado, por, bueno, no exactamente de esta esperanza, sino de la varianza, ¿no? Acá, por favor. El estimador de la varianza ya, ¿no? De la varianza de beta 1 gorrito sería este de aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces elevado al cuadrado, porque acuérdense que esto estamos elevándolo al cuadrado, ¿no? Debido a este resultado, ¿no? Entonces acá este estimador, acuérdense, tiene que ver un poco con este tema de la varianza.
de la varianza eh, de esta expresión, ¿no? Que le hemos llamado xy menos el mu de x, ¿no es cierto? El mu de x, y esto multiplicado por el mu sub phi, ¿no? ¿Ok? Entonces, el estimador de esta varianza es justamente esto de aquí, ¿no? Esta expresión que estamos encontrando. El estimador de esta varianza estamos diciendo que lo podríamos encontrar a partir de esta expresión, ¿no? 1 sobre n, sumatorio de, ¿no es cierto?, x menos mu sub x elevado al cuadrado por el u sub phi al cuadrado. ¿Por qué podemos decir que esto es directo? Por este supuesto de acá, ¿no? Por este resultado, mejor dicho, que está en la parte superior. De que la esperanza de xy menos mu de x por mu sub phi es igual a 0, entonces podemos decir que la varianza de esto, su estimador podría ser este de acá. 1 sobre n, sumatorio de todo esto, x menos mu sub x al cuadrado por u sub phi al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá el problema es que tanto mu sub x como el mu sub phi no son observables, ¿no? ¿Ok? En especial el mu sub phi, ¿no? El mu sub phi, acuérdense, es el término de error. Esto dijimos que es una variable no observable, es una variable aleatoria. Entonces, obviamente, ¿cómo lo podríamos calcular este mu sub phi al cuadrado? Lo podríamos hacer como una estimación, ¿no? ¿Ok? Como una estimación, al igual que el mu sub x, ¿no? Y en lugar de trabajar con el mu sub x, trabajamos con el x promedio, acá está, ¿no? Entonces la varianza en realidad la podríamos expresar de esta forma, ¿no? La varianza completa del beta 1 gorrito lo podríamos expresar de esta forma, ¿ok? Y poniendo estos supuestos de aquí a 1 sobre n, ¿no es cierto? Aquí el numerador. Acuérdense que hemos discutido un poco que de esta expresión, la varianza de esta expresión, había una discusión si lo dividimos entre n o n menos 1 o n menos 2, ¿no? Y dijimos que n menos 2 eran los grados de libertad, ¿no? 1 sobre n menos 2, sumatorio de xy menos x promedio al cuadrado por, contado que el u sub phi es no observable, trabajamos con el mu gorrito, ¿sí? El u sub phi gorrito al cuadrado, ¿no? Y todo esto dividido, ¿no es cierto?, entre la expresión que ya teníamos aquí abajo, que era el n multiplicado por el sigma al cuadrado a la cuarta, ¿no? Y el sigma al cuadrado de x a la cuarta era esto, ¿no? Un estimador de esa varianza de x lo podríamos expresar de esta forma, ¿no? Sería 1 sobre n, sumatorio de xy menos x promedio al cuadrado, todo eso todavía al cuadrado, ¿no? Porque estaba expresado en la cuarta, ¿se acuerdan? Entonces, esta sería, digamos, en sí una fórmula un poquito ya más razonada de lo que es la varianza de beta 1 gorrito, ¿no? ¿Ok? Esto es una fórmula más desarrollada, ¿no? Haciendo estas aproximaciones de que el mu de x es el x promedio y que el sigma al cuadrado de x, ¿no es cierto?, sería toda esta expresión de aquí abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta sería la varianza del beta 1 gorrito, digamos, ¿no? Aproximadamente, porque vuelvo a repetir, acá estamos haciendo aproximaciones, ¿no? Respecto al estimador del mu de x, varianza de x, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y en lugar de este mu sub phi, que es no observable, estamos trabajando con el mu gorrito, ¿no? Con los residuos. ¿Ok? O con los errores estimados, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la varianza de beta 1 gorrito, nosotros le podemos sacar la raíz cuadrada a todo esto y tendríamos nuestra desviación estándar, ¿no? O el error estándar de beta 1 gorrito, ¿sí? Que sería la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? ¿Ok? La raíz cuadrada de beta 1 gorrito, estimado, ¿no es cierto? Esto sería la desviación estándar o el error estándar de beta 1 gorrito, ¿ok? Entonces, este resultado es el que vamos a utilizar nosotros para poder hacer pruebas de hipótesis, ¿ya? Entonces, de repente, antes de saltar a la siguiente lámina, no sé si en esta parte hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta en esta parte, en esta expresión? En esta expresión de la varianza beta 1 gorrito. Ya recuerden que aquí esta expresión un poco lo hemos simplificado bastante, ¿no? Y hemos hecho varios supuestos que están detrás de, ¿no? ¿Alguna pregunta en esta expresión o algo que no esté claro? ¿Ninguna? Ok, entonces,
Procedamos a hacer las pruebas de hipótesis entonces acá. Entonces acá vamos a hacer las pruebas de hipótesis, ¿no? Recuerden acá voy a volver a escribir la ecuación del modelo. Acuerden que estamos trabajando con esta ecuación del modelo, ¿no? Estamos en este contexto, y sub phi es igual a el beta 0, ¿no es cierto? Es el beta 0 más el beta 1 por nuestro regresor que es el x y más un término de error, ¿sí? Recuerden siempre que estamos en este contexto, ¿no? Estamos con este modelo, ¿ok? Estamos trabajando en este modelo de regresión lineal. Entonces, a partir de este modelo lo que vamos a hacer es pruebas de hipótesis, ¿no? La idea de las pruebas de hipótesis o los contrastes de hipótesis es más o menos hacerle preguntas al modelo, ¿no? Cuando queremos hacer pruebas de hipótesis es hacerle preguntas a este modelo, ¿sí? Y el modelo tiene que ser capaz de darnos una respuesta, ¿no? Por ejemplo, una pregunta interesante, antes de plantear las pruebas de hipótesis, las preguntas que le vamos a hacer al modelo van a estar referidas a las variables, ¿ok? Cuando uno hace pruebas de hipótesis, las preguntas que queremos hacerle al modelo es referido a estas variables X, en este caso al regresor, ¿no? Pero estas preguntas las vamos a plantear en términos de su parámetro asociado, ¿ok? Si bien es cierto, las preguntas están relacionadas a este regresor X, pero para poder plantear la prueba de hipótesis vamos a utilizar su regresor asociado, que en este caso sería el beta 1. ¿Está claro eso? O sea, vamos a hacer pruebas de hipótesis en el modelo, pero esas pruebas de hipótesis están referidas a las variables de interés, que en este caso sería el X, ¿no? Yo le voy a hacer ciertas preguntas al modelo respecto a esta variable X. Pero para poder plantearlo como una prueba de hipótesis voy a utilizar su parámetro asociado, que en este caso sería el beta 1. Por ejemplo, ¿no? Una prueba de hipótesis bastante interesante podría ser la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero plantear la siguiente prueba de hipótesis? Por ejemplo, plantear esto, ¿no? Decir que mi hipótesis nula sea de esta forma, ¿no? De que beta 1 es igual a 0. ¿Qué significaría esto, no? ¿Qué pregunta le estaríamos haciendo al modelo cuando planteamos esta hipótesis nula? Decir H0 de que beta 1 es igual a 0, ¿qué le estamos preguntando al modelo? Porque lo que estamos diciendo es que la prueba de hipótesis está referida a las variables, pero para poder plantearlo como una prueba de hipótesis utilizamos su parámetro asociado, en este caso el beta 1, ¿no? En esta prueba de hipótesis, ¿qué le estamos preguntando al modelo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué le estamos Si la preguntando? variable es significativa o no. Exactamente, decir H0 de que beta 1 es igual a 0, le estamos preguntándole al modelo, ¿no es cierto? Porque si ustedes reemplazan este valor de beta 1 igual a 0, si ustedes lo reemplazan en la ecuación, ¿qué va a pasar? Si beta 1 es igual a 0 aquí en la ecuación, ¿qué ocurriría? Si beta, Desaparece. exactamente, si beta 1 es 0, yo reemplazo esto 0 por x, todo este término desaparece. Todo este término se haría 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo en otras palabras? Si se cumple mi hipótesis nula, entonces este término desaparece. Dicho de otra forma, la variable x, en cierta forma estaría diciendo, no explica a la variable y, o en términos más técnicos, que la variable x no es significativa. ¿Ok? Siempre, claro, siempre y cuando aceptemos la hipótesis nula, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que le estoy preguntando al modelo. Yo estoy diciendo, dime si la variable x es relevante o no es relevante para explicar la variable y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Plantear esta hipótesis. H0 de que beta 1 es igual a 0. Si acepto H0, entonces diré que efectivamente esta variable no es relevante o no es significativa. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo planteado la hipótesis nula, simultáneamente tengo que plantear una hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis alternativa, no? Entonces, obviamente tiene que ser una contradicción a la hipótesis nula, ¿no? En este caso sería de que si beta 1 es igual a 0, entonces la alternativa podría plantearlo de esta forma, ¿no? H1 de que beta 1 es distinto de 0. Si lo planteo de esta forma, voy a decir que mi prueba es bilateral. Es una prueba, es un contraste bilateral.
¿ok? O también se le conoce como una prueba de dos colas. Cuando lo planteo de esta forma, con este símbolo de distinto, diferente de, ¿ya? Porque ¿qué significa que sea distinto? ¿Qué implica esto de que el beta uno sea distinto de cero? Implica dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Implica dos cosas. ¿Cuáles serían esas dos cosas que implican simultáneamente? Cuando yo digo que beta uno es distinto de cero, ¿qué significa? Esto al mismo tiempo, lo voy a poner así, esto implica dos cosas, ¿no? Esto implica simultáneamente, esta hipótesis alternativa de que beta uno es distinto de cero, implica simultáneamente de que beta uno es mayor a cero o que beta uno, esto significa al mismo tiempo, ¿no es cierto? De que beta uno es mayor a cero y que beta uno es menor a cero. ¿Ok? Esto es lo que implica este símbolo distinto de, ¿no? Diferente de. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? La hipótesis alternativa. En este caso, por eso decimos que el contraste es bilateral. ¿Por qué? Porque acá, digamos, dentro de una distribución, digamos, las regiones significantes son justamente para la región positiva y la región negativa. Mayor que cero, menor que cero, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese caso diremos que la prueba es bilateral. ¿Ok? Cuando lo planteamos de esta forma, de que beta uno es distinto de cero. Entonces, ¿qué implica que sea distinto? Que es mayor que cero y es menor a cero al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso diremos que la prueba de hipótesis es bilateral, o sea, chequeamos la hipótesis alternativa, ¿ok? Entonces, ¿cuándo diremos que la prueba es unilateral, o sea, de una sola cola? Cuando solamente, en lugar de poner distinto, lo hubiésemos puesto acá de frente mayor que cero o menor que cero, ¿no? O plantearlo como un menor que cero, de frente, ¿no? En la hipótesis alterna, ¿ok? Entonces, en ese caso diremos que la prueba es de una sola cola, ¿no? Pero si es distinto de, diremos que se cumple ambas cosas, ¿no? Que el beta uno es mayor que cero y beta uno menor que cero. Entonces, en ese caso diremos que la prueba es bilateral o de dos colas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces la prueba de hipótesis se va a plantear de esa forma, ¿no? O bien como una prueba de dos colas o una prueba de una sola cola, ¿no? Entonces diremos que H0 es beta uno en general, ¿no? Para este caso hemos puesto de que beta uno es cero, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? ¿Qué pasa si H0 yo lo planteo de que beta uno es igual a un número cualquiera, ¿no? No sé, beta uno igual a 5 versus H1 de que beta uno es distinto de 5, ¿no? ¿Ok? Por eso le pongo acá de que en la hipótesis nula beta uno es igual a un beta 1,0, ¿no? De la hipótesis, un número, ¿no? Y la hipótesis alterna de que beta uno es distinto de beta 1,0, ¿no? Cualquier otro, ese número que estamos poniendo. ¿Ok? Y por lo general, para el caso de las pruebas de hipótesis, recordarán, siempre vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5%, ¿sí? Eso significa que estamos trabajando al 95% de confianza, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con el 5%. No podríamos trabajar también al 99 y al 90, ¿no? Pero digamos el nivel de significancia adecuado es al 95, ¿no? Entonces vamos a trabajar al 5%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, las pruebas de hipótesis están referidas a las variables, ¿ok? La pregunta que le hacemos al modelo está referido a los X, pero para poder plantearlo como una prueba de hipótesis utilizamos su parámetro asociado, en este caso el beta 1, ¿sí? Esto es importante porque acá de repente, en cierta forma, solamente tenemos la variable X, ¿no? Un solo X en este modelo, porque es el modelo simple. Pero más adelante, cuando veamos el modelo de regresión múltiple, cuando tengamos acá varios X, X1, X2, X3, entonces estas pruebas van a ser relevantes, ¿no? Porque justamente vamos a poder hacer análisis de significancia para cada variable, ¿no? Vamos a preguntarle al modelo, oye, dime si cada una de estas variables son relevantes o no son relevantes para explicar a la variable Y, ¿ok? Y eso lo vamos a plantear como una prueba de hipótesis. ¿Está claro este tema de la prueba bilateral o prueba unilateral? ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro?
¿Están ahí o no? Sí, profesor. A ver, voy a hacer preguntas, ahora sí. Vamos a... Profesor, disculpe. Sí, te escucho. Profesor, Sí, 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 te escucho, tengo una dime. pregunta acerca de lo que dijo de la unilateral, que solo va a ser de la hipótesis alternativa. Lo Sí. que dijo sobre que beta 1 Ujú. puede ser unilateral es cuando era mayor o menor, dijo algo así, dijo, no, no lo entendí Sí. muy bien. O sea, para ver si la prueba es de una sola cola o de dos colas, lo que chequeamos es la hipótesis alternativa, el H1, ¿ya? Y en el caso de que sea, si lo expresamos así como está expresado acá, por ejemplo, que el beta 1 es distinto de cero, estamos diciendo que la prueba va a ser de dos colas. ¿Por qué de dos colas? Porque ¿qué significa que el beta 1 sea diferente de cero? Estamos diciendo que significa dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, de que sea mayor que cero y que sea menor que cero. Eso implica al mismo tiempo, ¿no? Este símbolo diferente implica eso, que sea mayor que cero o menor que cero al mismo tiempo. ¿Ok? Pero en otros casos, de frente hubiésemos puesto de que H1, por ejemplo, yo hubiese puesto de frente, hubiese puesto de que H1, sea, de que beta 1 sea mayor que cero, por ejemplo. Si lo hubiese planteado de frente de esta forma, entonces diría que esta prueba, esto sí es de una sola cola, porque solamente la región relevante sería la región positiva, ¿no? La región que está al lado derecho, ¿ok? Porque es beta 1 mayor que cero, me dice. ¿Ok? Si en este caso, para esta prueba de hipótesis, sí diríamos que es de una sola cola, ¿no? ¿Ok? Pero en el caso que estamos poniendo acá, distinto de cero, es de dos colas. ¿Por qué? Porque implica estas dos cosas al mismo tiempo, que es mayor que cero o menor que cero al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso justamente lo chequeamos con la hipótesis alternativa, ¿no? Con el H1. ¿Damos? Ok, entonces vamos a hacer preguntitas, a ver. Eh, Jeremy Bryan, ¿estás ahí? Buenos días, profesor. Ya. Dime, a ver, ¿qué cosas queremos hacer cuando hacemos pruebas de hipótesis? ¿Cuál es el objetivo de las pruebas de hipótesis, según lo que hemos comentado, eh? O sea, lo que queremos con las pruebas de hipótesis es ver si nuestra variable x sub i en base a su regresor es significante o no, si explica al y sub i o no lo explica. Ya, ok. Ok, y para eso, Kraila. Kraila, ¿estás ahí? Kraila Vallejo. Para poder ver la significancia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo planteamos las pruebas de hipótesis? Kraila, ¿estás ahí o no? ¿Cómo se plantean las pruebas de hipótesis? O la pregunta que acabamos de plantear, que acaba de comentar vuestro compañero, ¿cómo lo podemos expresar en lenguaje para poder entender en el modelo de regresión lineal? Primero tenemos que especificar la hipótesis, luego debemos elegir un nivel de significancia, ¿Ya? después determinar la potencia y el tamaño de la muestra. Luego ¿Ya? de ello tenemos que recolectar los datos. Ok. Luego, también el nivel de significancia, comparar, ¿no? El nivel de significancia. Y por último, también dijo que podemos rechazar o no la hipótesis nula. Ujú. Exactamente. A ver, una más. Ricardo Blitas Pucho. Ricardo. Ok, entonces, ¿qué más? A ver, ¿y cuándo dijimos que una prueba es de dos colas y cuándo es de una sola cola?
de una sola cola es, profesor, cuando es igual a cero, y de dos colas es cuando es diferente de cero. ¿Estás seguro? ¿Qué es lo que chequeamos en este caso para poder ver si una prueba es de una sola cola o de dos colas? Hipótesis alterna. La hipótesis, Alterna, profesor. ya, la hipótesis alterna. ¿Y cuándo diremos que es en el caso de la hipótesis alterna, cuándo se dice que es de una prueba de dos colas? ¿Cuándo es mayor que cero y cuándo es menor que cero, profesor? Ya, ok. Exactamente. Entonces, el tema de las pruebas de una sola cola o de dos colas, efectivamente, tiene que ver con qué región es la relevante, ¿no? Si la región que está al lado derecho o está al lado izquierdo, ¿no? Eso lo vamos a ver acá en un pequeño casito acá, lo voy a... Es un poco haciendo un resumen. ¿Cómo se hace una prueba de hipótesis para cualquier estimador? Acá, digamos, vamos a hacer los pasos, ¿no? Entonces acá los pasos para poder realizar las pruebas de hipótesis. Primero, paso número uno, ¿cuál va a ser? El paso uno, recuerden, es el planteamiento de las hipótesis, ¿no? Paso uno es el planteamiento de las hipótesis, ¿ok? Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos en el paso uno? Lo que vamos a plantear es justamente si nuestra hipótesis es, perdón, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? ¿Okay? Dado el modelo, acá lo que vamos a plantear es la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Entonces acá decimos H0, ¿no es cierto? Acá justamente es lo que estamos diciendo. Acá tendríamos varias posibilidades, ¿no? Acá tenemos que la hipótesis nula es H0, generalmente referido al parámetro beta 1, ¿no es cierto? Entonces diremos de que beta 1 podría ser un ejemplo de hipótesis, ¿no? De que beta 1 es igual a 0, ¿no? ¿Ok? Y la hipótesis alternativa, acá esta es la hipótesis que vamos a chequear para ver si nuestra prueba es de una sola cola o de dos colas, ¿no? Decir que H1, de que beta 1 es o bien distinto de 0 o mayor que 0, ¿no? Entonces, si lo planteamos de esta forma, que es distinto de 0, estamos diciendo que esta prueba va a ser de dos colas, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que sea de dos colas? Acá lo que estamos diciendo es que, asumiendo que nuestra distribución de este estimador beta 1 es una distribución normal, acuérdense que la distribución normal tiene esta forma, ¿no? Acuérdense que nuestra distribución más o menos tiene esta forma, ¿no? No sé. ¿Ok? Supongamos que tiene esta forma, ¿no? Es una distribución normal. Y sabemos que en este caso la media, bueno, supongamos que está acá, ¿no es cierto? La media está por aquí, de este estimador. ¿Ok? Entonces la media está por aquí. Entonces el hecho de que sea beta 1 distinto de 0, ¿qué significa? Que las colas relevantes aquí van a ser estos valores de acá, ¿no? Acá planteamos un valor de, supongamos que esta es la distribución normal estándar, entonces la media va a ser 0, entonces aquí este va a ser un valor negativo, le voy a llamar menos C minúscula, y aquí el valor crítico, aquí el lado positivo, le voy a llamar el C mayúscula, ¿sí? Es el mismo valor, ¿no? Entonces, la región relevante que a nosotros nos interesa justamente va a ser esta de acá, ¿no? Por eso es que cuando digo, lo que chequeamos es, en este caso, la hipótesis alternativa, nos expresa justamente la región de rechazo, por lo general, ¿sí? La región de rechazo. Cuando chequeamos la hipótesis alternativa, lo que vamos a chequear es la región de rechazo. Y por lo general, o sea, la región de rechazo justamente está expresada por esta parte de acá, ¿no? De que el beta 1 es distinto de 0. Entonces, ¿qué significa que sea distinto de 0? Que sea mayor que 0, o sea, la región derecha, que sea menor que 0, la región izquierda, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta sería la región de rechazo, ¿no? Esta sería la región de rechazo. Acá también, esta también sería la región de rechazo.
Y la región de aceptación justamente va a ser lo que está dentro de, ¿no? Lo que está entre medio, ¿no? Esta sería la región de aceptación. ¿Ok? O sea, si nuestro estadístico cae en la zona verde, ¿no es cierto?, en las colas, vamos a decir que se rechaza la hipótesis nula. Si cae entre medio, diremos que se acepta la hipótesis nula, ¿no? ¿Ok? Asumiendo que es de una sola cola la prueba, ¿no? Pero ¿qué pasa si nuestra hipótesis nula es de una sola cola? O sea, perdón, la hipótesis alternativa H1, ¿qué pasa si lo planteamos de esta forma ahora? ¿Qué pasa si decimos que H1, por ejemplo, lo planteamos de la siguiente forma? Decimos de que beta 1 es mayor que 0, supongamos, ¿no? En lugar de distinto de 0, decimos que H1 beta 1 es mayor que 0. Entonces, en este caso, ¿cómo lo trabajamos? Entonces, ¿cómo sería nuestro gráfico de la distribución? Vamos a hacer aquí abajo ya también, ¿no? Okay, tendríamos que nuevamente nuestra distribución sería esta. ¿Ok? Y asumiendo que otra vez la media es 0, ¿no es cierto? Acá. Vemos que esto es la media, esto es 0. Entonces, la región de rechazo, ¿dónde va a ser? ¿Y cuál va a ser la región de aceptación? Si el H1 me está diciendo que es beta 1 mayor que 0, entonces esto claramente es una prueba de una sola cola. ¿Ok? Entonces, en este caso, la región relevante va a ser acá, ¿no? Le voy a poner aquí solamente este valorcito. El valor crítico, ¿no es cierto?, va a ser este C mayúscula. Y por lo tanto, la región de rechazo justamente va a ser solamente esta parte, ¿no? El área que estoy sombreando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta vendría a ser la región de rechazo en este caso, porque corresponde al área de la hipótesis alternativa, ¿no? Esta es la región de rechazo. ¿Ok? Y la región de aceptación, ¿cuál sería en este caso? ¿Cuál sería la región de aceptación? La región de aceptación justamente correspondería a esta área que está al lado izquierdo ya también, ¿no? Esta sería la región de aceptación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto vendría a ser el caso de la prueba de una sola cola, ¿no? Para el caso de que beta 1 sea mayor que 0, ¿no? Entonces la región de rechazo sería la región que está al lado derecho, ¿no es cierto?, a la derecha del valor crítico, y la región de aceptación sería lo que está al lado izquierdo, ¿no? ¿Ok? En el caso de una prueba de dos colas ya también tendríamos esto, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí el paso 1, como les vuelvo a repetir, es planteamiento de la hipótesis. Paso 2, ¿cuál va a ser el paso 2 para la construcción de la prueba de hipótesis? Acá nos falta el paso 2. Una vez que ya hemos planteado la hipótesis, ¿cuál sería el paso 2? Elegir el nivel de significación. Claro, también ya elegimos el nivel de significación, pero antes de eso es el cálculo del estadístico de prueba, ¿no? Acá tenemos que utilizar, hacer el cálculo del estadístico de prueba. ¿Ok? No sé, dependiendo del estadístico que vamos a utilizar, puede que sea una normal o una t-student, ¿no? Un estadístico de prueba. ¿Ok? Luego de eso, en el paso 3, efectivamente elegiremos un nivel de significancia, ¿no es cierto? Que generalmente hemos dicho que va a ser el 5%, ¿no es cierto? Nivel de significancia. Ok, entonces en este caso hemos dicho que el alfa va a ser igual por lo general, ¿no es cierto? Elegimos un alfa igual al 5%, ¿no? 0.05 en este caso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué 0.05? Porque es en este caso al 95% de confianza, ¿no? Y finalmente el paso 4, ¿cuál va a ser? El paso 4, ya una vez que ya tenemos el estadístico de prueba, ya tenemos la distribución y el nivel de significancia, entonces el paso 4 va a ser el criterio de decisión, ¿no?
En el paso 4 ya decidimos si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces acá, criterio de decisión, ¿no? ¿Ok? Entonces acá tenemos que decidir en qué situaciones aceptamos o en qué situaciones rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces estos, digamos, en resumen, los pasos que vamos a realizar para poder realizar las pruebas de hipótesis en el contexto del modelo de regresión lineal, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, acá las pruebas de hipótesis pues, no necesariamente van a ser de esta forma. Acá hay distintas formas de pruebas de hipótesis que podríamos plantear, ¿no? ¿Ok? Entonces podríamos decir, por ejemplo, acá otro ejemplo de hipótesis sería, por ejemplo, decir de que H0, por ejemplo, podríamos plantear de que beta 1, ¿no es cierto?, ya no sea igual a 0 necesariamente, ¿no? De que beta 1, por ejemplo, sea igual a 2, ¿ok? De que beta 1 sea igual a 2. Y H1 de que beta 1 sea menor que 2, por ejemplo, ¿no? La hipótesis alterna podría ser de que beta 1 sea menor que 2, ¿ok? Entonces, este, por ejemplo, es otro ejemplo de prueba de hipótesis con el que podríamos trabajar, ¿no? Para este caso, igual construimos, ¿no? Si yo tengo esta prueba de hipótesis de que beta 1 es igual a 2 y la hipótesis alterna de que beta 1 es menor que 2, tendré que construir. Es una prueba de una sola cola, ¿no? Entonces utilizaré una representación de este tipo, ¿no? Para ver en qué región cae mi valor crítico, ¿ok? Y obviamente comparamos, ¿no? Con el valor de la tabla y el estadístico de prueba para ver dónde cae, ¿no? ¿Ok? Este C minúscula, recuerden, este menos C y este C minúscula es el valor de la tabla, ¿no? De la distribución con la que estemos trabajando, ¿sí? Ya sea la T de Student o la normal, ¿no es cierto? Al nivel de significancia del 5%, ¿no? Al 95% de confianza, ¿no? ¿Ok? Entonces eso lo buscamos en la tabla, lo comparamos con este valor crítico, con el valor, perdón, del estadístico de prueba y vemos dónde cae, ¿no? Si cae en la región que está sombreada de verde o en la región de aceptación, ¿no? Y ahí justamente en el punto 4 ya diremos aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, ¿no? ¿Ok? Entonces más o menos estos serían los pasos en resumen que con decirles que prácticamente gran parte del curso, tanto de lo que queda del curso de econometría y el curso de econometría 2, en todo el tiempo prácticamente vamos a hacer este tipo de pruebas. O sea, en gran parte de las cosas que uno hace en econometría está haciendo pruebas de hipótesis, ¿no? Esta etapa probablemente es la más importante hoy en día, ¿no? Porque vamos a utilizar pruebas de hipótesis para probar muchas cosas, ¿no? No solamente el tema de significancia de variables, sino también para poder detectar algunos problemas en el modelo de regresión lineal, vamos a hacer prueba de hipótesis, ¿no? Para ver si el modelo tiene o no tiene ese problema, ¿ok? Es más o menos como aplicarle lo que hacen a las personas ahora para poder detectar si están contagiadas o no del COVID. Igual, hay que someterles a una prueba, ¿no es cierto? Y ver si efectivamente están contagiadas o no están contagiadas, ¿no? Si son positivos o no son positivos, ¿no? Más o menos ese es el procedimiento que uno va a hacer a lo largo del curso en muchos aspectos del análisis econométrico, ¿no? Gran parte de las cosas que uno hace en econometría es este ejercicio, de hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Hacer estos pasos, ¿no? Planteamiento de la hipótesis, cuál es la hipótesis nula, la alterna, cuál es el estadístico de prueba y con qué nivel de significancia estamos trabajando y al final decidir, ¿no? ¿Cuál aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Y a partir de ahí sacar cierto tipo de conclusiones, ¿no? Entonces este ejercicio, vuelvo a repetir, va a ser bastante continuo a lo largo de nuestro curso para poder chequear pruebas de hipótesis. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Preguntas antes de borrar este esquema? No, tómenle captura a este grafiquito. Bueno, no sé. No está en la diapositiva, obviamente. Ok, entonces eso es lo que vamos a tener, ¿ya? Entonces el día de mañana vamos a continuar viendo esto, cuando veamos este contraste de T de Student, para ver la significancia
de la variable X, ¿ya? Vamos a realizar justamente el contraste de significancia de la variable X y ese contraste de significancia por lo general es una prueba de dos colas, ¿ya? Es una prueba de dos colas. Entonces, para eso se utiliza este estadístico T-de-Student. Vamos a ver de dónde sale esta formulita, ¿ya? Entonces, utilizamos este estadístico y al final vamos a establecer el criterio de decisión, ¿no? En qué caso se acepta o se rechaza la hipótesis null, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, por favor, sigan chequeando el capítulo 5 del libro de Stock y Watson, ¿ah? Recuerden, estamos siguiendo la secuencia de los capítulos del libro de Stock y Watson, así es que esta parte corresponde al capítulo 5, así es que denle una revisada, ¿ya? Contrastes de hipótesis, ahí está un poco en detalle para poder ampliar lo que vamos a ir viendo de acá en adelante, ¿ya? Entonces mañana nos estamos conectando nuevamente a las 10 para poder ver el contraste de T-de-Student, ¿ya? Nos estamos quedando acá entonces.